Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y les digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Hoy la liturgia de la palabra nos invita a descubrir cómo estamos en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Hoy respondíamos en el Salmo: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Y es que hoy hemos perdido muchas de las veces la capacidad de aprender a descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos los sentidos muchas de las veces embotados, porque lo que oímos, lo que vemos, de lo que hablamos, no es de Dios. Y entonces, cuando Dios no está en lo que nosotros realizamos, difícilmente podremos aprender a descubrir su voluntad. Necesitamos estar atentos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Hoy, en este mes de septiembre, que estamos en el mes también de la Sagrada Escritura, es momento de acercarnos a la palabra. Es momento de volver nuestra mirada hacia Dios y aprender a preguntarle también a Él: «Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con mi manera de vivir? ¿A qué me estás invitando? ¿En qué quieres que sea mejor?». Porque siempre tenemos la necesidad de cambiar. Pero sin embargo, cuando yo no le pregunto a Dios, cuando yo no me acerco a la mesa del altar para poder compartir este sacramento que es la Eucaristía, cuando no hago oración personal, cuando no me acerco a Él, no podré descubrir cuál es su voluntad. Y a veces pareciera que nuestra vida no la pasamos cumpliendo nuestra propia voluntad, lo que yo creo que es lo mejor, lo que para mí a lo mejor es lo más correcto. Y sin embargo, ténganlo por seguro que cuando aprendemos a descubrir la voluntad de Dios y luchamos y nos esforzamos todos los días por cumplirla, vamos a ser felices, vamos a ser más plenos, vamos a sacar lo mejor que hay en nosotros, porque eso siempre será el impulso del Espíritu. Hoy, la primera lectura, Pablo reprende fuertemente a los corintios diciéndoles que las reuniones que ustedes tienen ya no son para compartir el sacrificio de la Eucaristía, ya no son para vivir en el amor, sino que entre ustedes hay división. Y yo no puedo alabar eso. ¿Cuántos de nosotros de repente venimos a la Eucaristía que el venir, acercarnos, el compartir la comunidad, el hacernos hermanos de una misma familia,
nos debe de llevar a eso. Recordemos las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué los distinguían? Míralos, cómo se aman. Hoy pongámonos a ver cómo está nuestra vida de la iglesia. A lo mejor de repente hay división, hay egoísmos, hay soberbia, hay indiferencia, hay rechazo al hermano. Y para eso no nos reunimos. El reunirnos a vivir la Eucaristía es reunirnos para juntos compartir esta fiesta, este banquete. Es para ponernos a amarnos unos con otros, a construir la comunidad, a construir el reino. Esa es la gran tarea que tenemos. Y por eso San Pablo dice, si sus reuniones son para que haya división, para que haya crítica, haya juicio, haya señalamiento, mejor no se reúnan. Si nosotros nos reunimos hoy, es para eso, para vivir construyendo la comunidad, para vivir unidos unos con otros. ¿Y qué es lo que nos une? Hoy el Evangelio nos da la respuesta. Que seamos también nosotros como aquel centurión, personas, cristianos llenos de profunda fe. Y aquí la pregunta para nosotros será, ¿cómo ando en mi relación con Dios? ¿Qué tanta fe tengo? Porque a veces pareciera que también nos reunimos o vivimos nuestra fe a lo mejor muy intimista, y la fe nos debe de llevar a una donación. La fe nos debe de llevar a creer y tener la plena confianza de que Dios nos escucha, de que Dios está en medio de nosotros. Hoy en este mundo, ante tantas dificultades, ante tanta enfermedad, incertidumbre, violencia, no debemos de perder la fe. No debemos de perder la fe que el Señor es el que puede curar nuestras heridas, que el Señor es el que puede sanarnos de nuestras enfermedades espirituales y corporales, que el Señor no nos abandona. Cuando nosotros tenemos una fe tan grande, el Señor lo reconoce, y todo lo que le pidamos a nuestro Padre en nombre de Jesús se nos concederá, siempre y cuando tengamos fe. Hoy es lo que alaba el Señor Jesús. Son palabras que decimos precisamente también en la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta una palabra tuya y todo saldrá bien. Basta una palabra de Jesús y nuestra vida cambiará. Basta que escuchemos una palabra de Jesús y seremos mejores. Basta que Jesús quiera y que encuentre en nosotros un corazón dispuesto, lleno de fe, para poder hacer maravillas. Queridos hermanos, no desperdiciemos la oportunidad de acrecentar cada día nuestra fe, de acrecentar nuestra relación con Dios, de acrecentar nuestra relación con la comunidad, porque solo ahí el Señor puede hacer maravillas. Que en esta mañana el Señor nos conceda tener un corazón dispuesto, un corazón lleno de fe, de mucha esperanza, y que por intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora de los Dolores, nos ayude a tener ese corazón siempre fiel para cumplir la voluntad de nuestro Dios. Que así sea. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y deseos.